9 TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Nos decimos orgullosos de nuestro origen como mexicanos, de nuestros pueblos originarios, pero realmente, ¿qué estamos haciendo para la preservación de nuestras lenguas indígenas? Hay alrededor de 10 lenguas indígenas de las 68 reconocidas oficialmente que están en peligro de extinción. De esto vamos a platicar sobre la educación multilingüe con nuestro invitado de hoy, que está a punto de partir a Tailandia, invitado por la UNESCO. Es académico del Colegio de San Luis y es el doctor Francisco López Bárcenas. Bienvenidos, comenzamos. Francisco López Bárcenas realizó su doctorado en Desarrollo Rural por la Universidad Metropolitana, Unidad Xochimilco. De origen mixteco, ha sido abogado, periodista, escritor, asesor agrario y autor de más de 14 libros de historia, luchas agrarias y derechos indígenas. Es, además, investigador del Colegio de San Luis, en donde desarrolla líneas de investigación en antropología en las zonas húmedas y territorios, sustentabilidad y medio ambiente. Entre sus libros más recientes se encuentran El pensamiento indígena contemporáneo, El derecho de los pueblos indígenas al desarrollo, La vida o el mineral, Los 4 ciclos del despojo minero en México, La tierra no se vende, Las tierras y los territorios de los pueblos indígenas en México, además de actualmente desarrollar como proyecto de investigación en curso el régimen jurídico del agua y los derechos de los pueblos indígenas. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Y hoy literalmente vamos a empezar a presumirles la infraestructura con la que contamos acá en el Colegio de San Luis, que como ustedes saben somos un centro público de investigación especializado en ciencias sociales y humanidades. Y bueno, pues hoy vamos a platicar precisamente sobre un tema que más allá de la moda, creo que es de vital importancia que se recupere no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, a nivel mundial. Y nos acompaña el doctor Francisco López Bárcenas. Él es académico del programa Agua y Sociedad, que también tiene una colaboración importante en el programa de estudios antropológicos. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues hoy vamos a platicar de este asunto que tiene que ver con la educación multilingüística, pero particularmente porque usted ha sido invitado por la UNESCO para viajar a Tailandia. De hecho, cuando este programa esté al aire, usted ya andará por aquellas tierras asiáticas. Platíquenos, porque va a usted a asistir a la 4ª conferencia del Grupo de Trabajo Asia-Pacífico sobre educación multilingüística, a realizarse precisamente en Bangkok, en Tailandia. Así es. Bueno, sí, a mí me invitó la UNESCO como experto independiente, es decir, no voy representando al gobierno del mexicano ni a ninguna institución así, aunque bueno, pues es evidente que voy por parte, invitado también por México y apoyado por el Colegio de San Luis. Esta conferencia se da en el marco de justamente de potenciar las lenguas indígenas del mundo. En el 2019 fue declarado por la UNESCO Año Internacional de las Lenguas Indígenas y se están haciendo este tipo de actividades. Esta conferencia sobre todo está siendo muy auspiciada por México, por Costa Rica, por Colombia y por el Ecuador. Son pueblos que en América Latina pues tienen una población muy significativa de pueblos originarios, pero también creo que son pueblos que sus gobiernos de alguna o de otra manera han impulsado una institucionalidad y una política para fortalecer este tipo de lenguas, ¿no? Ese es el marco, digamos, en el que se da esta invitación que me han
corrido. ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en México? Bueno, en México tenemos primero familias lingüísticas, lo que los lingüistas llaman lenguas que tienen algunas características que las hermanan, por decir algo. De esas tenemos 11 familias lingüísticas. Y lenguas que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas no la llama lenguas, la llama agrupaciones lingüísticas, porque él encuentra que pues hay muchas variantes entre ellas, aunque también hay elementos que las cohesionan y la diferencian de otras. De esas tenemos, de acuerdo con el INALI también, 68 lenguas lingüísticas. Y dentro de esas lenguas, el mismo INALI cuenta variantes, ¿no? Y dentro de estas cuenta alrededor de 360. Entonces es muy rico nuestras lenguas, no tanto por hablar solo de ellas, sino por la variedad que se puede encontrar. Digamos, en la Huasteca pues podemos encontrar un náhuatl que no es el mismo náhuatl que se habla en el centro, ni es el mismo náhuatl que se habla en el sur del país, aunque se hablen igual, ¿no? Aunque sean náhuatl. Aunque sean náhuatl, pero sucede con todas las lenguas. El mismo español, el mismo castellano, no es el mismo en el norte del país, ni en el centro, ni en el sur, ¿no? Pero eso es lo rico de las lenguas. Dentro de un mismo país, ¿no? Exactamente. Veo que la ponencia que usted va a presentar en Tailandia, en este viaje que nos platicaba a finales del mes de septiembre, tiene que ver precisamente con la situación y los retos que representa la preservación de las lenguas y la importancia de las lenguas indígenas en nuestro país. Platíquenos un poco sobre esto. Yo parto de una preocupación personal y de un grupo de indígenas y de lingüistas en el que formo parte, el grupo de apoyo a lenguas indígenas, que usted me llama. Que le ha enviado al presidente de la República una carta alertando sobre varias cosas, y la principal preocupación es: ¿por qué teniendo México mucho reconocimiento a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel de políticas públicas, teniendo muchos centros de enseñanza de las lenguas, el CIESAS, el INA, la UNAM misma, muchas universidades, comunitarias, las interculturales? ¿Por qué teniendo eso y por qué teniendo instituciones como el INALI, que se encargaría de estos por ley, pero teniendo una dirección de educación indígena, pero teniendo una coordinación de educación intercultural para educación superior, las lenguas, muchas lenguas, dice el propio INALI, 10 en concreto de las 68, están en peligro de extinción? Esa es la preocupación y eso es lo que voy a exponer. Hay algunos rasgos muy interesantes. En principio, si partimos únicamente de cuando se formó el Estado Nacional, 1824, a la actualidad, pues ha habido una preocupación fortísima. Orozco Iberra, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano en el siglo que lo ponían, digamos, en la agenda nacional. Lo ponían en la agenda nacional y hicieron muchísimas cosas. Ignacio Ramírez, poco se habla de él, es guanajuatense. Nigromante. El nigromante, se le conoce más por su aportación a nivel de la Suprema Corte, pero él creo que era el indigenista por excelencia en ese tiempo. Y él lo que propuso, él fue constituyente en el 1857 y él proponía incluso que los estados se formaran en función de la delimitación geográfica de los pueblos, imagínense. Proponía que se reconocieran las lenguas, todas las lenguas, y daba unas explicaciones muy interesantes que se hizo después hasta el 2003 en México. Pero Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo, el náhuatl, el mismo de Guerrero, él propuso las normales indigenistas, ¿no? Rodríguez Puebla, un náhuatl del centro del país, propuso que se mantuvieran las becas que se mantuvieran en las colonias, durante la colonia, para que se siguieran educando indígenas. Si uno se viene al siglo XX, pues ya está todo el indigenismo, está toda la política, por un lado, de usar las lenguas para enseñar el castellano en los primeros años, la etapa que se conoce como de aculturación, que dejaran de ser indígenas, pero después, cuando no se da, está el asunto de recuperar las lenguas para fortalecerlas, y ahora en esta etapa que se llama del multiculturalismo, pues tenemos esta institucionalidad. Y mi pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué con tanto
tanto tiempo y con tanta institucionalidad y con tantas ganas siguen desapareciendo las lenguas. Y yo el problema que encuentro es que se sigue tratando a las lenguas con todo y esto como si fueran inferiores. De hecho, mucha gente, y yo dentro de ellos, asumimos o creemos que hay una política colonial. A ver, platícanos un poco sobre esto. ¿Por qué una política colonial? ¿Qué pasa en el entorno más cercano de los pueblos cotidianamente, en el día a día? Sí. ¿Qué cosas usted ha observado como para decir esta afirmación, pero sobre todo para que haya elementos donde están desapareciendo o a punto de desaparecer 10 de estas lenguas? Sí. 10 de las 68, de ¿verdad? las 68, sí, claro. Y las otras evidentemente que tampoco están muy fuertes, digamos. En el día a día. Bueno, nos están haciendo la señal de que vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar para seguir platicando con el doctor Francisco López Bárcenas, quien es investigador aquí del Colegio de San Luis y que se va a ir en unos días a Tailandia, que seguramente cuando usted esté viendo este programa ya andará por aquellas tierras, en Bangkok para ser exactos, invitado por la UNESCO. Mientras vamos a la pausa, le recuerdo que pues puede establecer comunicación con nosotros a través de Facebook. Le invito para que a través de un mensaje inbox nos haga llegar sus comentarios sobre esta nueva etapa del programa, si le gusta, si no les gusta, qué otras cosas estarían proponiendo para incluir en los contenidos de este espacio, que por supuesto agradecemos porque está hecho, está pensado, está renovado para que le guste a usted. Y hemos incorporado, pues estas nuevas secciones, nuevas cápsulas que va a ir viendo a lo largo de estos espacios. En este primer bloque le vamos a presentar lo que hemos llamado historias, ya le presentamos, mejor dicho, historias Colsan. También tenemos en el siguiente bloque episodios desde el Colegio de San Luis, que son algunos de los eventos más importantes que se van desarrollando aquí en este Centro Público de Investigación. Vamos a la pausa y seguimos platicando con nuestro invitado de hoy sobre las lenguas indígenas. Están desapareciendo, qué pasa en el entorno de nuestros pueblos originarios para que estén en riesgo de extinción. Volvemos. Estamos de regreso y vamos a seguir platicando con el doctor Francisco López Bárcenas, quien va a estar del 23 al 26 de septiembre en Tailandia, invitado por la UNESCO, y parte del trabajo que él ha desarrollado tiene que ver con los pueblos originarios y especialmente la ponencia que va a ir a compartir allá en aquel lugar del mundo, pues tiene que ver con educación multilingüística. Doctor, nos decía antes del corte que usted veía un trato hacia los pueblos originarios como de colonialismo. Platíquenos un poco, porque esto tiene que ver con el día a día de los pueblos, que los están orillando a muchas consecuencias, pero entre otras a esta posibilidad de que se extingan algunas de estas lenguas. Sí, mira, cuando digo colonialismo, lo que tengo en la cabeza es que hay otras personas, otros grupos fuera de ellos que deciden las cosas esenciales. Hablemos de lenguas. Nosotros desde el 2003, desde el 2001, la Constitución reconoce el derecho de los pueblos a manifestarse, a comunicarse en su lengua, en todas las formas posibles, orales, escritas, en televisión, en público, en privado, todo. No hay ni restricción desde el 2003. Es decir, hace 16 años. El día de hoy, yo no puedo llegar, yo soy mixteco, debo decirle al público, no puedo yo llegar. ¿Nació usted en Oaxaca? Nací en ¿En Oaxaca. la comunidad mije? Mixteca. Mixteca, perdón. Y pero yo no puedo llegar al colegio como académico y comenzar a dar mis lenguas. ¿Sus clases en lengua? Mi lengua, porque no hay forma de que nos comuniquemos. Nadie le entendería, sus alumnos no le van a entender. Pero sucede lo mismo si voy a una oficina pública o si voy a cualquier lugar. No hay condiciones para que... No hay accesibilidad. Así es. Y eso sucede con los pueblos originarios y con los inmigrantes. ¿Qué está pasando? Que se está obligando, violando una disposición constitucional además, a los pueblos a manifestarse en otra lengua. En castellano, a fuerza, ¿no?
Y luego cuando los vemos en la calle, en un lugar público, hablando cuatrapeado, como se dice, los tratamos de ignorantes porque no saben expresarse bien en castellano y no nos damos cuenta que están haciendo un esfuerzo por comunicarse en una lengua que no es la de ellos. Es como si nos lleváramos a los Estados Unidos y nos obligaran a hablar en inglés sin saber nada. Es la misma lógica, ¿no? La misma. Pero hay otra cosa que yo creo que es la central. Cuando yo llego al colegio y quiero comunicarme, no tengo en la cabeza colegio. ¿No existe el vocablo? No existe el concepto, ¿no? Y cuando la gente también se comunica en la vida diaria, no existe, y entonces tiene que traducir, digamos, pero traduce de una manera pues que no tiene mucho que ver porque pues no la encuentra, ¿no? ¿Cómo diríamos ministerio público? Porque no existe en su comunidad. Exacto. Esa institución, esa función. Exacto. Pero además, en la lengua, por ejemplo, nosotros, los mixtecos, aquí en San Luis hay bastantes mixtecos, cuando decimos que alguien administra justicia, le decimos cha sando cuechi, que se traduce así como el que arregla los problemas, ¿no? El hombre que arregla los problemas. ¿Cómo se traduce otra vez? Cha, sando, cuechi. Cha es hombre, sa es hacer, do, nosotros, cuechi, arregla. Bueno, por una traducción así. Pero el Ministerio Público no arregla los problemas. No, en serio, no es su función juzgar si alguien es culpable o no. Eso lo hace el juez. Lo que hace el Ministerio Público es integrar los elementos en una investigación y decirle, a ver, decide tú, ¿no? Entonces ya le cambió el sentido, ¿no? Tiene que hacer una traducción lingüística, pero también cultural. Y eso pasa en todo el mundo, en toda la vida. En todas las lenguas. Nosotros, por ejemplo, por decirle algo, matrimonio no pasa por nuestra cabeza decir matrimonio. Decíamos los que se echan la mano. Amarrar, amarrar las manos. ¿No? Porque no está en nuestra cabeza la idea de que un hombre y una mujer solitos van a ser una familia. No, está la idea de que se juntaron dos familias que de aquí en adelante van a ser una familia y que esas familias van a ver que esos dos puedan hacer su vida, ¿no? ¿Y entonces cómo se dice matrimonio en mixteco? Sanducha, que es... esto es en mi variante, que se traduce así, echar la mano, ¿no? No sé si los que estén escuchando aquí en San Luis o en otro lugar pueden decirlo de otra manera, pero en el sentido finalmente es vamos a echarnos la mano, ¿no? Y echar la mano, pues obviamente si a cualquiera que me esté viendo dirá, pues no es echar la mano, compadre, es pues que ya nos juntamos, ya decidimos hacer nosotros nuestra familia y nuestras familias, por favor, que se hagan. Pero es que tiene un sentido culturalmente distinto el matrimonio en estas comunidades, Todo, ¿no? Tiene un sentido. ¿Por qué? Porque ese es el otro asunto del colonialismo. Los pueblos, estoy seguro que casi todos los pueblos indígenas de América Latina ven la vida colectiva. O sea, no se pueden imaginar que yo mixteco, venga aquí a San Luis Potosí, esté en el colegio y haga una vida. Eso es problema mío. Yo tengo que cumplir con mis cosas allá si quiero. Con su comunidad, sí, con su tengo familia, que dar los tequios, las ayudas, pagarlas. Si no puedo, tengo que ir a sacar fiestas. Si quiero seguir siendo mixteco. Igualito que los mexicanos. Ya pueden irse a Estados Unidos, a donde sea, pero si quieren tienen que respetar las leyes cuando regresan, la bandera, y ajustarse a las leyes mexicanas, ¿no? Es más o menos así, con la diferencia de que lo indígena es muy colectivo. Y entonces, pues sí,
usar las lenguas para comunicarse tiene una connotación fuerte porque es el vehículo por el cual uno dice lo que piensa, dice lo que cree, dice lo que conoce, dice lo que siente, cómo vive. Pero en clave indígena sería en clave colectiva. Y ese es el problema, porque yo creo porque tanta institucionalidad, tantas políticas, tanto reconocimiento, pues no ha tenido el efecto que quisiera. Es decir, está, digamos, plasmado en muchas leyes, en muchos marcos jurídicos, pero poco en la práctica, en la realidad, en crear las condiciones reales. Como si estuviera divorciado. Yo no digo que no funcionen las instituciones, lo que pasa es que no tienen la visión de los pueblos. Tenemos, ya dije, ¿no? Tenemos muchas, pero en reconocimiento, básicamente yo diría la Constitución es muy importante, la ley que ya se tiene, la Ley de Derechos Lingüísticos que ya se tiene, que mandata incluso al INALI, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a coordinar todas las instituciones. Alguna vez le preguntaba al director, bueno, ¿y por qué no los coordinas? Pues porque no me hacen caso, nada más. Simple. Bueno, entonces algo falla ahí en la institucionalidad que no pueden ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son entonces, es la situación, digamos, que se vive? ¿Cuáles serían las soluciones? ¿Cuáles son los principales retos? Sí, de eso también voy a hablar. En México tenemos, frente a ese problema, hay muchos lingüistas sobre todo, pero en general muchos profesionistas y muchos sabios que nunca fueron a la escuela, ¿no? Que se han unido y que están haciendo muchos proyectos de impulsar sus propias lenguas, ¿no? En la Sierra Norte, por ejemplo, de Puebla, hay un proyecto que se llama Yecnemilis. Es un proyecto que está siendo impulsado por una cooperativa de producción y de consumo ya muy consolidada y que ha puesto dentro de los requisitos para formar parte de ella hablar lengua, ya sea náhuatl, o sea totonaca o mestiza también, que conviven en la región y que tienen que hablar totonaco o náhuatl si quieren ser parte. Y si no saben y quieren ser parte, les enseñan. Entonces este Yecnemilis es una cosa muy bonita porque... ¿Es como una escuela? Es una escuela comunitaria. Yecnemilis ellos lo traducen como el lugar donde se abre el espíritu, ¿no? Y ahí van desde kinder hasta preparatoria. Y les enseñan los señores grandes. Y entonces van estableciendo un diálogo entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional. Yo he estado en eso, he tenido oportunidad, me han invitado, he convivido con ellos y, por ejemplo, los problemas ellos tienen problemas de invasión de minería y de estos megaproyectos. ¿Sabe que ellos dicen que no es porque no están contra ellos? Que ellos están por su proyecto y en la medida en que otros de afuera afecten su proyecto, entonces sí van a estar en contra. Es una visión muy al revés. Vamos a ir platicando con nuestro invitado. ¿Sabe usted, por ejemplo, que se hace poesía, mucha poesía en las diferentes lenguas indígenas en nuestro país? Bueno, pues precisamente sobre esto también, escritura de la lengua, porque muchos están en peligro de extinción porque no se escriben, porque ya no hay quien las escriba. Así que bueno, de esto y más seguimos platicando. Vamos a una pausa antes de que se nos vaya a Tailandia nuestro invitado de hoy y seguimos platicando desde el Colegio de San Luis. El pasado 10 de septiembre se llevó a cabo en el Colegio de San Luis la entrega de libros del Fondo Editorial Colsan a las 12 bibliotecas públicas de la ciudad de San Luis Potosí. La ceremonia estuvo a cargo de la secretaria académica, la doctora Claudia Carranza, el jefe de publicaciones, Jorge Herrera, y de la directora de Educación del Ayuntamiento de la capital, Azalia Martínez Navarro. Con ello, se pretende poner al alcance los resultados de las investigaciones especializadas en ciencias sociales y humanidades al público en general, así como expandir el acervo de las bibliotecas municipales
con el principal objetivo de acercar y divulgar la ciencia entre los más jóvenes y los adultos. Durante la firma del acuerdo, la doctora Claudia Carranza mencionó el compromiso que el Colegio de San Luis tiene con el público para compartir los más recientes avances en sus investigaciones, por lo que se planea continuar con las donaciones de forma paulatina. Además, el presidente del Colsan, el doctor David Vázquez Salguero, reconoció la labor del personal de las bibliotecas para fomentar la lectura a través de todos sus espacios. El Colegio de San Luis, CONACYT. Más de 68 o alrededor de 68 lenguas reconocidas, digamos, oficialmente en nuestro país, de las cuales hay alrededor de 300 variantes y quizá pudiera parecer cosa menor, pero son miles y miles de personas hablantes precisamente de estas lenguas. Millones. Millones, perdón, sí, claro. Yo estaba pensando en San Luis Potosí, sí, porque son miles en San Luis Potosí, más de 300,000 personas, pero en el país, por supuesto, son millones. Según datos del INEGI, el 10% de la población total de nuestro país son hablantes de lengua indígena, lo que se traduce precisamente en millones de personas. Así que hay mucho trabajo que hacer a favor precisamente de estas poblaciones, de los pueblos originarios, mejor dicho, porque de lo que se trata es de rescatar nuestro origen, nuestro patrimonio cultural, histórico, que está ahí plasmado en estas lenguas, que también se escriben, ¿no, doctor? Se escriben, pero mira, volviendo un poco a los retos que me decías, yo he venido insistiendo en el programa de que tenemos ya mucho reconocimiento y yo creo que bien, pues sí, algo faltará, pero yo creo que con lo que tenemos para avanzar mucho. Y tenemos mucha institucionalidad. Tenemos obviamente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero a nivel estatal también tenemos muchísima institucionalidad. Hay direcciones, hay institutos, en San Luis Potosí tenemos el INDEPI, el Instituto Estatal de Derecho de Pueblos Indígenas, que tiene dentro de sus facultades esta materia. Pero tenemos también algunas otras instituciones estatales y federales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ejemplo, seguramente que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene dentro de su currícula la carrera de antropología y seguro que tiene lingüística. Entonces, creo que tenemos muchas instituciones, las universidades interculturales. Yo creo que lo que hace falta entonces es cómo le hacemos, primero, para que las instituciones ajusten sus objetivos al derecho a garantizar la lengua. Y segundo, ¿cómo le hacemos para que estas instituciones no caminen cada quien por su lado y finalmente pues se dispersen sus esfuerzos, sino que pudieran ir conjuntamente? Pero creo que lo fundamental es cómo le hacemos para que estas políticas, pues estos derechos ya reconocidos, estas políticas estatales respondan a las necesidades de los pueblos. Yo creo que eso es lo central. Quien en este país y en cualquier país sabe cómo le pueden hacer, cuáles son sus necesidades, pues son los propios pueblos. Entonces creo que hay que voltear a verlos, están haciendo cosas muy interesantes. Yo ya hablaba de Puebla, del Yecnemilis, de esta escuela, dan clases los señores. Es asombroso. ¿Clases de matemáticas o de qué? ¿O nada más de historia de la lengua? No, de todo. Qué bueno que tocas lo de matemáticas, porque es un asunto que yo lo he visto no solo en Puebla, lo he visto en Guerrero, lo he visto en Oaxaca. ¿Qué enseñan de matemáticas? Evidentemente no van a enseñar ecuaciones ni raíces cuadradas, pero para ellos los números tienen un simbolismo que impacta mucho en la realidad cotidiana. Por decir algo, se ha vuelto así como muy cotidiano que el 13 es de mala suerte, dicen, ¿no? No, para el pueblo indígena el 13 es número de equilibrio y tiene que ver con que lo que forma el mundo son 4 elementos, eso lo sabemos todos, ¿no? Tierra, agua, aire, fuego. Pero si el 13, ¿por qué se ha vuelto? Porque representa cada uno de estos elementos. Y si uno liga los 4 elementos, nos va a dar 52, que es el ciclo
por llamarlo así. ¿De un año? No, el ciclo de vida que para la población occidental 100 años en los pueblos, por lo menos los pueblos mesoamericanos son 52. Y cuando alguien llega a los 52, pues ya cumplió. Y entonces hay que ver si va a ser muy importante o lo van a hacer para atrás. ¿Y todas esas interpretaciones, conocimientos de matemáticas, son los que se enseñan? Son los que se enseñan. Hay muchas otras cosas que se pueden decir. Evidentemente, para nosotros los mixtecos, el 9 es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos formados en que, o nuestra mitología dice que quien formó al mundo fue el dios 9 viento. Si usted va allá es mucho de dar, ¿no? Mucho de ofrecer. Por ejemplo, en una fiesta, cuando alguien es el responsable de la fiesta, pues luego le llega la gente a ofrecerle cosas. Yo he visto en las mayordomías, porque me ha tocado, que cuando alguien va a ofrecer tortillas, por ejemplo, no cuenta el 9. No es que no sepa, es que no cuenta el 9. ¿Por qué? No sé. No sé, pero no cuenta el 9. Y así podemos ver, ¿no? Pero si uno lo liga a la historia, los grandes antropólogos, que le digo por mencionar un nombre, Alfredo López Hosting, ha estudiado la importancia del 13 y del 9, 13 caminos para llegar al inframundo, muchísimas cosas, que la simbología de eso enseñan los señores grandes a los niños, ¿no? A las nuevas generaciones. Sí. Platíquenos un poco también cómo se preserva una lengua, cómo se hace para que no se extinga. Yo creo que usándola, no hay otra forma que usándola. El INALI, por ejemplo, ha hecho una cosa que yo no estoy de acuerdo con eso, que es una política de normalizar la lengua. ¿Qué es normalizar? Pues procurar que no haya tantas variantes. Y los pueblos se han molestado mucho por eso. Muchos pueblos se han molestado mucho por eso, porque ellos lo nombran de acuerdo a su realidad concreta, ¿no? Yo creo que si se potenciara el uso de las lenguas, solitas se iban a normalizar en la medida en que fueran necesitando entenderse entre ellas. Entonces yo creo que yo insisto en que hay que apoyar los procesos de fortalecimiento de las lenguas. Creo que es lo central. En este evento de que va a participar nuestro invitado de hoy allá en Tailandia, entre otros temas que se van a abordar, además de la educación multilingüística, que es el que nos está comentando, habrá el de lenguaje en inclusión, lenguaje y movilidad. ¿A qué se refiere de lenguaje y movilidad? Fundamentalmente a la migración. Nuestras sociedades son sociedades migratorias ahora, ¿no? La mayoría de los pueblos en México, yo sospecho que en muchos países también, los pueblos indígenas, sus miembros ya no viven en sus localidades de origen. En mi tierra, por ejemplo, la mayor parte de los habitantes están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de lo que se trata de la movilidad es eso, qué implicaciones va teniendo, que tiene muchísimas, ¿no? Imagínense alguien que no habla español pasando una aduana en donde sospechan que todo, ¿no? Y pues sí se mete en problemas si no se puede comunicar, o si se puede comunicar, pero no en el mismo sentido. Nosotros hemos tenido problemas en Estados Unidos de gente, colectivos que hacen la fiesta allá. La fiesta tradicional. La fiesta tradicional del pueblo, pero no hay espacios grandes, entonces alquilan un salón, jardines. Sí, un estacionamiento para hacer danzas, pero no pueden echar cohetes, y si echan cohetes, bueno, pues ya violaron la ley, ¿no? ¿Cómo le hacemos, no? Entonces, eso y el trabajo, ¿no? Que también es otra manera, cómo se entienden, a eso se refiere la movilidad y el uso de las lenguas. Finalmente, la escritura. Platíquenos un poco, ¿cuántas de todas estas más de 300 variantes o 68 lenguas reconocidas oficialmente se escriben? ¿Todas? No. ¿Y por qué no? Porque la escritura, sobre todo, se ha hecho a partir de los propios indígenas, de los propios lingüistas indígenas. Y hay desde quien ha usado el alfabeto español tal cual está para recuperar la escritura de ellos, pero hay hasta quien ha inventado
otros signos. Por ejemplo, los ayuk, que creo que son los más avanzados en nuestro país en esta cosa, usan en principio el ayuk, los mijes, usan en principio el alfabeto español, pero le han ido adecuando otros símbolos, porque ellos dicen que tienen muchos símbolos, muchos sonidos que no son representados en estos signos. Entonces hay de eso muchísimo, y también se ha dado que la escritura mucho más se ha manifestado en la literatura. Precisamente sobre este tema vamos a platicar cuando regresemos de la pausa. Las lenguas indígenas en la literatura, cómo se manifiesta, cómo se escribe, y bueno, pues también la poesía, que tenemos una larga tradición precisamente sobre esto. Regresamos después de la pausa. Comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales, particularmente lo invitamos para que se comunique a través de Facebook. Continuamos. Casi despidiendo el programa de hoy, agarra su maleta y se nos va a Tailandia. ¿Cómo cuántas horas son de vuelo? Como 12, 13 horas, sí. Bueno, pues espera un buen viajecito. Sí. Bueno, les decíamos que va a estar participando en los últimos días de septiembre en un evento invitado por la UNESCO que tiene que ver precisamente con educación multilingüística. Y, a ver, ¿hay mucha literatura en lengua indígena? Sí, hay bastante. Bueno, históricamente incluso hay mucha, ¿no? Nexahualcóyotl, nuestro poeta, ¿no? Era poeta, era uno de los tlatoanis, sí, emperadores aztecas, sí, y que hacía poesía. Hacía mucha poesía. ¿Y hoy todavía tenemos poetas que escriban en lengua indígena? Hay muchísimos, pero yo creo que había que ver cómo. Bueno, estamos hablando de Nexahualcóyotl, pero evidentemente que hay muchos poetas en esa época. Sí, pues es el más conocido, sí, digamos, históricamente. Ahora, cuando se viene la colonia sigue habiendo mucha literatura, pero mucha también clandestina, por llamarlo así. De hecho, hay libros, un libro de don Pablo González Casanova y hay otro de Miguel León Portilla que hablan de la literatura clandestina de la Nueva España. ¿Qué guardaba esa literatura? ¿Qué eran? ¿Cuentos, poemas, historias? ¿Qué era? ¿Qué había? Había es que los géneros indígenas no necesariamente coinciden con los que tenemos nosotros. Hay mucha poesía que sí coincide, pero luego hay rezos, muchos rezos. Y hay muchas otras expresiones que en español, por ejemplo, se le llaman parangón. O sea, son expresiones literarias que recogen mucho de la belleza de las lenguas indígenas y que pues a veces aburren a los que no están en eso. Por decir algo, un parangón se puede dar cuando nace un niño, cuando se pide una novia, cuando muere una persona, ¿no? Y se dicen cosas ahí bellísimas, ¿no? A favor de esa persona, la que está, ¿es como un tributo? Sí, no, es como un reconocimiento de lo que hay, ¿no? Hay muchas invocaciones,
por ejemplo, al viento, a la lluvia, a la madre tierra, que en un sentido, digamos, cotidiano, pues uno dice, pues está rezando. No, los que estudian esto han dicho que son géneros también, que varían de uno a otro. Pero en escritura lo que más hay es poesía. Y creo que tiene que ver mucho con que tampoco hay mucha prohibición para expresar los sentimientos, ¿no? La belleza de los sentimientos. Han proliferado mucho, aunque también hay mucho cuento que nosotros le decimos cuentos, pero yo insisto, son como parábolas, ¿no? Es como una expresión metafórica. Pequeñas historias que enseñan, que... Sí, yo recuerdo mucho, he escrito algunos cuentos, no son míos, debo decirlo así, me los contó mi padre, aunque él dice que no son de él tampoco, porque no le gusta cómo los escribí, pero sí me los contó él. Son cuentos que al final de cuentas traen una enseñanza, ¿no? Como las fábulas que nos enseñaron. ¿Sus papás hablan español, castellano? Sí, y también mixteco. La hablan muy bien. ¿Y las historias estas se las contaba en mixteco? Sí, pero hay una cosa que no hemos dicho y que fue terrible y que se está tratando ahora de subsanar, que fue el prohibirnos hablar la lengua. ¿A usted se lo prohibieron? A mí me tocó que en las escuelas nos castigaran por hablar lengua. ¿Estando ustedes estudiando en Oaxaca? Estando en el pueblo, sí. Sí, era la política, que no hablaran. A mí, yo recuerdo mucho que nos cuidaban en el recreo para que no habláramos nuestra lengua. Y recuerdo con mucha tristeza un día que yo estaba en segundo año de primaria, venía la fiesta del pueblo, el 30 de agosto, acabábamos de entrar a la escuela y a mí, pues mi papá ya me había comprado mi sombrero para estrenar en la fiesta, se me ocurrió llevármelo a la escuela y como no debía llevar sombrero, pues el maestro lo destruyó. O sea, eso fue terrible para mí. Sin saber el impacto que podría causar finalmente, ¿no? Porque era un símbolo. Sí. Más que una desobediencia o algo así. Y además eso, y bueno, en la fiesta me quedé sin estrenar, que era una cosa como de orgullo, ¿no? Claro. Bueno, pasó. Pero esas eran las políticas de ese tiempo. Y hoy las andamos rescatando. Y ahora las andamos rescatando, ¿cómo ve? Hasta nos mandan a Tailandia para hablar de esto. Pero bueno, pues son las políticas, ¿no? A veces son equivocadas, a veces son erróneas. Pero frente a eso, a lo que iba es que frente a eso, muchos indígenas reaccionaron escribiendo literatura. Mucha poesía, mucho cuento, algunas novelas ya grandes. Y en otro sentido, mucho de lo que nosotros le llamamos filosofía indígena. Me gustaría que nos despidiéramos con esto, nos quedan unos pocos minutos, que nos platicara todas estas historias, filosofía, cuentos, poemas que se plasman en esta literatura indígena. A los científicos sociales como usted y como muchos que trabajan acá en el Colegio San Luis, ¿de qué les sirve? ¿Qué les refleja? ¿Qué les informa? ¿Qué rescatan como investigadores? Bueno, hablaría de mí personalmente. Sí. Yo en principio pienso que cualquier investigación debería tener un resultado de un impacto social. Así sea la más científica, que puede ser como lo que he visto y que me ha asombrado, que se pasan años estudiando un ajolote, ¿no? Y se ponen exigentes y dicen, no, es que no estudio el ajolote, estudios únicamente el oído del ajolote. Y se la pasan años. Y le preguntaba, pero ¿para qué te sirve eso? Y me decía el compañero, estos estudios los usa la NASA para ver el equilibrio de los cohetes. Bueno, ahí hay un impacto fortísimo. Y en esto de las lenguas, o esto incluso de las culturas, podríamos decir. Sí, un poco pensando en nuestro auditorio que pudiera decir, bueno, ¿y por qué tanto interés? Porque son de mucha importancia. Esa importancia es la que quisiera que le platicara a nuestro auditorio estos 2 minutos que nos quedan. Yo he estado insistiendo también, y he dicho ahorita, las lenguas no son más que una forma de manifestar los conocimientos, los sentimientos, ¿no? El pensamiento, y en la medida en que alguien se exprese en su propio conocimiento, en su propio sentimiento, lo dice de otra manera y se desarrolla de otra manera.
Se ha visto mucho, se ha visto mucho las escuelas que han podido, o los pueblos que han podido hacer esto. Los mijes a mí me caen muy bien, algún día hablaremos de eso, pero ellos comenzaron rescatando sus sistemas de cargos y llegaron a esto y se han hecho. Son un pueblo culturalmente muy fuerte. No solo en eso, los mijes, Tlahuitoltepet, el SECAN en concreto, es un centro que se distingue en todo el mundo porque son músicos. Las mejores bandas, los que han tocado con bandas filarmónicas de México, del extranjero, son los mijes. Pero si uno va y le pregunta a los mijes, yo me asombro, lo de las bandas es muy reciente, 3, 4 décadas, ¿no? ¿Por qué llegaron así? Porque rescataron esa cultura que tienen y han permeado otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que expresarse en su propia lengua, pues sí tiene un impulso muy fuerte que puede permear otras cosas. Ya no le digo las formas de sistema de cargos, por ejemplo, en los pueblos, nada que es un derecho, es un cargo, es una obligación. Imagínense el día que lo rescatemos para fuera de los pueblos, tienes que ser diputado sea una obligación, o ser presidente municipal. Con el compromiso que ello implica, y la responsabilidad y consecuencias que tiene, ¿no? Finalmente, bueno, pues, ¿qué espera de la importancia de ir a Tailandia con este tema? Pues yo espero conocer otras experiencias. Le decía que, bueno, es en Asia esto, esperaría conocer de eso, y también decía, la conferencia la patrocina el Estado mexicano, el Estado colombiano, Costa Rica, Ecuador, ver también qué están haciendo ellos. Creo que eso podría enriquecer el trabajo que hago y que hacemos aquí en el colegio, y pues también permear esto que yo digo, poco, debo decirlo así, en los eventos así oficiales poco críticos son con respecto a esto. Yo sí llevo una postura de decir, yo estoy viendo que aquí esto no funciona y me parece que esto podría funcionar. Muy bien, pues le deseamos todo el éxito. Cuando venga ya después de todo esto, nos platica a ver ¿cómo le fue? Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y los invitamos para que se queden con la agenda de eventos Colsan de las próximas actividades que tendremos aquí desde el Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 27 de septiembre tendrá lugar la presentación editorial, temas contemporáneos de Medio Oriente, ensayos en honor a Luis Mesa del Monte, a las 11 horas en la Sala Capitán Miguel Caldera. Del 27 de septiembre al 6 de octubre, no te pierdas la participación del Fondo Editorial Colsan en la 21ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Plaza de Fundadores del Centro Histórico de San Luis Potosí. El 7 de octubre, se realizará la charla El Quijote Cerebral, Ficción, Lectura y Neurociencias, imparte el doctor Juan Manuel Verdeja Acevedo, de 11 a 15 horas en la sala de videoconferencias 1. El 8 de octubre, los invitamos a la conferencia magistral La patrimonialización de la naturaleza, a cargo del doctor Pedro Tomé, a las 17 horas en el Aula Magna Colsan. El 10 de octubre, el Colegio de San Luis preparará una serie de eventos y pláticas con motivo de los 100 años del natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga. Visita nuestra página web, en donde podrás encontrar mayor información acerca de este evento en los próximos días. Están abiertas las convocatorias para la maestría en Historia y para el doctorado en Ciencias Sociales, reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT. A los egresados de nuestra maestría en Antropología Social, les recordamos sobre la convocatoria del segundo coloquio de egresados, Retos actuales en el ejercicio de la antropología, que se llevará a cabo del 23 al 24 de octubre. Tienes hasta el 27 de septiembre para enviar tu propuesta de ponencia. Consulta los detalles de las convocatorias y los eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos también en nuestras redes sociales.